Muy buenas noches, hermanos. Estamos en la recta final de esta serie de predicaciones que titulamos ¿cómo? ¿Ya se les olvidó el tema? ¿Cómo titulamos? Los últimos tiempos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, nuestro texto para el mensaje de esta noche es el texto base, es Primera de Pedro capítulo 4. Vamos, por favor, a Primera de Pedro, si pueden sacar sus Biblias. Primera de Pedro capítulo 4, versos del 7 al 11. Y permítanme leerles este texto y lo que el Espíritu Santo va a hablar esta noche para todos nosotros, ¿sí? Bueno, dice, vamos a esperar a que lo proyecten, si nueva traducción viviente, perfecto. Dice, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Y repito esta parte, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Les parece si repetimos esta última parte todos juntos? 1, 2, 3. A Dios, perdón, me equivoqué. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es clave para la vida cristiana. Y voy a tratar de acompañar esta cita con otras muchas citas de la Biblia que respaldan y sustentan estas verdades que nos está diciendo aquí Pedro. Y si nosotros hemos de ser en este mundo lo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Si el Señor tiene un propósito para nosotros y ese propósito ha de ser cumplido, bueno, pues entonces, como hijos de Dios, tenemos la obligación de alinearnos a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y tenemos la responsabilidad, pues, de obedecer a todas estas verdades que nos están siendo dadas en estos grandes versículos. Entonces, la pregunta que quiero comenzar a hacer es, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir para no perder el enfoque? ¿Cómo debemos vivir para no perder el propósito con el que el Señor nos ha llamado? Para ser útiles para Dios. ¿Cómo debe ser esto? Bueno, pues Pedro, el apóstol Pedro, nos da la respuesta aquí en este texto, ¿sí? Y yo creo que lo que tenemos aquí, en estos, son 3, 4 versículos, realmente son un principio para entender cuál es el papel de la iglesia en estos últimos tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si oramos juntos? Bendito Padre, te damos gracias esta noche por la palabra que tú vas a traer a nuestras vidas hoy, Señor.
Gracias porque nos permites comprender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, qué deseas que nosotros hagamos, cómo quieres que vivamos. Gracias porque tu palabra es nuestra guía. Tu Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos muestra, el que nos enseña cómo hemos de caminar, cómo hemos de vivir. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder presentar delante de mis hermanos este tema que tú pusiste en nuestros corazones y que deseamos que tú, Señor, traigas revelación y te lleves toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Permítanme darles el contexto de esta cita, tan solo una idea del trasfondo del texto mientras llegamos aquí al versículo 7. En todo este capítulo de esta epístola, el apóstol Pedro está desafiando a los creyentes que están leyendo esta carta que él les presentó. Y quiero que por favor tomemos en cuenta varios aspectos que estos creyentes están viviendo en ese momento que Pedro les escribió esta carta. ¿Sí? En primer lugar, estos creyentes están siendo dispersos. Están dispersos, ¿sí? ¿Qué viene a su mente cuando les digo que están dispersos? A ver, levanten su manita, ayúdenme por ahí con el micrófono si son tan amables. Vamos a tratar de irnos rápido porque hay mucho de qué hablar. ¿Quién dice yo? Bien, Catalino. No, ya se me durmió mi hermano. A ver, ¿quién dice yo? Liz. Están dispersos. Que se tuvieron que separar. ¿Perdón? Se tuvieron que separar. O sea, como iglesia, como pueblo, como nación, estaban juntos, tenían sus vidas juntos, tenían sus actividades, pero por causa de algo que puso en peligro su seguridad, su estabilidad, fue necesario huir. Y miren, hermanos, esto es algo que la iglesia en México, o una gran parte de la iglesia en México, porque hay quienes ya experimentaron este asunto de estar dispersos por causa de su fe o por causa de la persecución. Pero países del sur, como Guatemala, Honduras, como Venezuela, como Colombia, por la inseguridad, por la necesidad, porque sus economías se han desplomado, han tenido que salir como peregrinos, ¿sí?, de sus países para irse al norte, y lo mismo sucede en África para irse a España, para irse a Francia, y lo mismo sucede con los musulmanes para irse a Europa, a Inglaterra. Pero este es un asunto que está pasando alrededor del mundo, ¿sí? Y es una situación que tal vez nosotros no hemos experimentado. No sabemos exactamente qué significa estar dispersos, ¿sí? Que tus hijos vayan por un lado, que tu esposa no sabes en dónde está, que esté por otro lado, que tus hijos no sabes en dónde quedaron. Otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta de estos cristianos que recibieron este mensaje es que están siendo perseguidos. Esta es la razón por la que tuvieron que salir de su lugar de seguridad, porque estaban siendo perseguidos. ¿Y para qué los estaban persiguiendo? Bueno, pues para encarcelarlos, para azotarlos, para aprenderlos y de esta forma meterlos a la cárcel, inclusive matarlos. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Estos creyentes que están recibiendo esta carta, este mensaje del apóstol Pedro, están siendo calumniados. ¿Por qué calumniados? Porque les están diciendo y les están prohibiendo que las cosas que Jesucristo les enseñó, les están prohibiendo que la compartan con la demás gente. Les están diciendo que ese Jesús era un impostor y les están diciendo que tienen prohibido hablar en el nombre de Jesús. Esa es la razón por la que tuvieron que salir de su comodidad,
y ser perseguidos. Y están siendo encarcelados, ¿sí? Abusados, ahora diríamos, de sus derechos, de su derecho como ciudadanos, como creyentes y de sus derechos como familia. Son cristianos que están sufriendo, ¿sí? Y están viviendo en un mundo muy difícil y en un mundo muy hostil. Por eso Pedro les está diciendo, el fin del mundo se acerca. Ok. Les decía que nosotros como iglesia no conocemos esta clase de sufrimiento, esta clase de persecución, esta clase de dolor. La mayoría no lo ha experimentado. Si yo les dijera aquí que levanten su mano si alguien ha experimentado esta clase de persecución, ¿levantarían su mano? ¿Quién ha vivido algo así? Nadie, ¿verdad? Entonces, estas cosas, cuando suceden, porque nos pueden suceder, como están los tiempos, puede ser que padezcamos algo similar. Y bueno, si estos padecimientos llegan a inquietarnos, a que nos hagan que salgamos dispersos y que nos persigan y cosas así, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer ante una situación así? Bueno, yo creo que pueden suceder dos cosas de acuerdo a lo que ha sucedido en la historia, ¿sí? Puede ser lo que le sucedió a muchos de estos creyentes, que se hicieron más fuertes. Lejos de amedrentarse y lejos de apachurrarse y lejos de que su fe se desplomara, su fe se fortaleció. Y estos creyentes cada vez fueron limpiados, ¿sí? Déjenme decir esto. Los que estaban indecisos o los que estaban como espectadores, que todavía no estaban bien seguros si afirmarse como cristianos, se definieron, se afirmaron y permanecieron fieles hasta el final. Y estos creyentes fueron los que pudieron en esa persecución por donde iban pasando, fueron llevando el mensaje de salvación a otros lugares y el evangelio creció. ¿Sí? Fue una bendición. O sea, hubo persecución, hubo situaciones difíciles, estuvieron divididos, pero hubo bendición. Ahora, lo segundo que puede pasar es que venga un gran desánimo, ¿no? Un gran miedo. Y que muchos dejen de confiar aún en Dios. Eso también es algo que puede suceder. Que se pierda toda esperanza. Y que, como le sucedió a algunos cuando estábamos en la pandemia, que los invadió un miedo, un temor a la muerte, una inseguridad. ¿Sí? ¿Recuerdan esos momentos? No era nada parecido a lo que pudiera ser que están viviendo ellos. Sin embargo, pudimos ver que muchos que se congregaban dejaron de congregarse. Muchos que eran parte de la iglesia dejaron de asistir a la iglesia. A muchos ya no los hemos visto. Bueno, la pregunta es para nosotros. ¿Pasaremos la prueba? ¿Cómo vamos a comportarnos nosotros? ¿Cómo vamos a responder ante estas situaciones si se llegan a presentar? ¿Nos vamos a mantener firmes hasta el final? ¿Quién puede decir que se va a mantener firme hasta el final? ¿Nadie? Bien, Rebe, qué valiente, muy bien. ¿Quién más puede decir que se va a permanecer firme hasta el final? Muy bien, gracias, hermanos. Ok, yo espero que al concluir con este mensaje, todos salgamos confiados, seguros, determinados y con una fe suficiente y con una firmeza que nos permita saber
que vamos a permanecer fieles, ¿sí? Que no va a haber nada, que no va a haber fuerza, que ni siquiera demoníaca, que pueda mover nuestra fe que nos dio Cristo, ¿sí? Que ahorita si están inseguros, que salgamos bien seguros y bien confiados y bien entusiasmados de lo que va a venir, porque es un mensaje de bendición. Ayer con los pastores, en la reunión que tenemos con muchos pastores aquí en la congregación, salió el mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna. Quiero, por favor, que lo leamos. Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Y es un mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna, que está viviendo cosas similares. Y fíjense lo que dice. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último. ¿De quién es el mensaje? Que estuvo muerto, pero que ahora vive. ¿Quién está dando el mensaje? Jesucristo, ¿sí? Jesucristo directamente le está hablando a la iglesia de Esmirna. Yo sé, le dice Jesucristo a la iglesia, de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír y escuchar al Espíritu, y vean, esto es muy importante. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Pero es muy importante que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Regresando a nuestro texto base, el apóstol Pablo, en cada capítulo que se ha recorrido en esta carta de Pedro, los ha llamado a enfocarse en 3 cosas que quiero resaltar este día y que quiero que nosotros las tomemos en cuenta para que esto sea nuestra fortaleza. Para que cuando se presente cualquier situación, por difícil que parezca, esto sea lo que nos sostenga y lo que nos haga permanecer en la fe. En primer lugar, el apóstol Pedro les está diciendo que se sostengan de la verdad. ¿Sí? En otras palabras, les está diciendo, asegúrense de mantener la base de su fe en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Allí está toda la verdad. Esa es la única verdad absoluta. ¿Sí? ¿Y cómo es que debemos aferrarnos a esa verdad? Pues sabemos las promesas que tiene el Señor para su iglesia. Sabemos el propósito que el Señor tiene para su iglesia. A veces, con todo lo que sucede, pareciera que es el enemigo el que va ganando, pero la palabra nos dice que no. Ya conocemos el resultado. Ya sabemos quién es el vencedor. Ya sabemos cómo es que el Señor va a vencer al enemigo. Pues creamos en la verdad. Agarrémonos, confiemos de esa verdad y permanezcamos firmes en la palabra del Señor. Esta verdad es la que nos va a hacer mantener la fe y la esperanza. Y esta verdad, en medio de toda esta ola de cosas, de ideologías, de falsas esperanzas que este mundo da, es la verdad que nos va a hacer
seguir adelante. Y esta verdad nosotros la tenemos que presentar a los demás, ¿sí? Porque estos que estaban siendo perseguidos, como les dije antes, fueron los que llevaron el mensaje a otros lugares. Les llevaron la verdad. ¿Y cómo les van a hablar de la verdad? Pues, como dice la palabra, con misericordia, con gracia, con amor. Como lo dice aquí al principio, no pierdan. Voy a regresar al principio de esta cita, que dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. Entonces, esta verdad la vamos a presentar con amor, ¿sí? Con misericordia y con verdad es como vamos a presentar la verdad del Evangelio. Bueno, en segundo lugar, tomen en cuenta, primero es poner nuestra esperanza y afianzarnos, la base de nuestra fe debe estar sustentada por la palabra de Dios, como número uno. En segundo lugar, es poner nuestros ojos, enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay nada más. No tienes que estar viendo que el gran predicador de allá de no sé dónde, que el que sana a los enfermos de por acá, que tiene un don muy especial. Mira que hay alguien que ora y no, hombre, hasta te hace adelgazar, y un montón de cosas que salen en las redes, ¿no? Cuando sepan de ese, no le crean, son puros chantajes, ¿no? Y entonces nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? Díganlo fuerte. En Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Él apostó todo por nosotros. Entonces nuestra confianza debe de estar puesta en Jesucristo. ¿En quién es Él? La persona de Jesucristo. Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, Él está por encima de todo, de todos los reyes, de todos los poderosos. Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el único que merece la gloria. Y también Él es el que nos ha prometido, Él es el que dio su vida por nosotros, Él es el que, por el que estamos aquí, ¿sí? Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Por eso debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesucristo. Y en tercer lugar, en enfocarnos en una vida santa. ¿Qué significa enfocarnos en tener una vida santa? Una vida apartada de las costumbres y de los usos y de todo lo que este mundo hace. Nosotros debemos tener una vida apartada que glorifique el nombre de Jesús, ¿sí? Vidas llenas de gozo, de alegría, que no andemos ahí tristes, apachurrados. El Señor quiere que estemos gozosos, que estemos alegres, pero son los últimos tiempos. Mantente con gozo y con alegría, porque el Señor te ama, porque tu nombre está en el libro de la vida. Mantente con gozo y con alegría, ¿sí? Y esto es motivo para mantener nuestras vidas puras, para ser ejemplo para otros. Oye, pastor, ¿y se va a sufrir en el proceso? Sí, probablemente sí, pero tenemos más razones para estar gozosos. Si nosotros vemos esta epístola y todas estas citas que ahorita les voy a mencionar, con estos 3 puntos de vista. El primero, afianzarnos en su palabra, en la verdad. El segundo, enfocarnos en la persona de Jesucristo. Y el tercero, vivir en santidad. Estos 3 puntos, hermanos, necesitamos tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que
el regreso de Jesucristo es inminente, está cerca. Y este es el tema que está manejando desde el capítulo 4 y todo el capítulo 5 hasta el versículo 11. Este es el tema que está tocando el apóstol Pedro. Entonces, recapitulando, hay un tiempo que está por venir. ¿Cuál es ese tiempo? El fin del mundo. Y cuando suceda esto, es el momento que Jesús va a venir. Esta es la segunda venida de Jesús. Y Pedro ya se ha referido a este tema en otras ocasiones y aquí de nuevo lo hace. Y es el tema de esta sección final. Y él nos está llamando a mantenernos tomados de la verdad, ¿sí? A mantener nuestra vida y nuestra confianza solamente en Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a vivir una vida santa porque es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces entender cómo debemos vivir estos últimos tiempos. ¿Cuál es nuestro deber cristiano conforme sufrimos en este mundo? Necesitamos estar buscando a la luz de la palabra, con nuestra confianza en el Señor Jesús, una vida que glorifique al Señor hasta su regreso. ¿Sí, hermanos? Hasta su regreso. ¿Qué pasa cuando va a ir? Imagínate que tu jefe del trabajo, el dueño de la empresa, te dice, oye, quiero visitarte, quiero ir a tu casa, quiero conocerla. Dices, uy, caray, sí, ¿cuándo quiere ir? Mañana. Y, chirrión, entonces, pues sí, está bien. ¿Qué haces? Pues, le avisas a tu esposa, ¿no? Se ponen a trapear, a sacudir, a ordenar, hay que se vea dos, tresón, porque va a venir el jefe, ¿no? Y haces todo lo posible por tener tu casa hermosa, ¿sí o no? ¿Sí? Preparas de comer, no, los huevos picosos que siempre le das a tu marido. Le preparas algo picudo, ¿no? Un pollito bien rico, con una salsita especial. ¿Por qué? Pues porque va a venir el jefe. Va a venir aquí a la casa alguien importante. Bueno, hermanos, piensen en esto. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Eso es motivo para que tú y yo caminemos y nos comportemos de una manera que glorifique al Señor y que cuando Él llegue se alegre, ¿no? Que diga, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Yo quería sorprenderlos a ustedes y ustedes me sorprendieron a mí porque están viviendo de una manera hermosa y me alegran el corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso sería que el Señor nos diera esa respuesta cuando llegara, ¿no? Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acercan. Entonces, es importante que el primer punto que viene aquí en este versículo 7 lo tomemos como nuestro incentivo, ¿sí? Como nuestro motivador. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acercan. ¿Eso es nuestro incentivo? ¿Eso es nuestra motivación? Sí, y quiero explicarte por qué. Fíjate. ¿Por qué debe ser nuestro incentivo saber que el fin de todas las cosas están cerca? Bueno, quiero que entiendan, por favor, este concepto muy bien. Esta es una afirmación muy importante que tiene que quedarnos clara, porque muchas veces hemos entendido mal este concepto. El término fin es la palabra griega telos. Y cuando yo analicé esto, tenía una nota ahí que decía que es una palabra muy conocida para cualquier estudiante de la Biblia. ¿Verdad que sí, alumnos del COTEC? Sí saben qué es la palabra telos, ¿no? ¿Sí, maestro Chucho? Creo que hoy no vinieron. No se preocupen. Hoy vamos a aprender algo que ni siquiera los del COTEC saben.
Ok. Esta palabra, telos, es traducida fin. ¿Sí? Y esta palabra fin puede expresar una idea equivocada. ¿Por qué? Porque esta palabra fin, cuando literalmente la tomamos como fin, puede expresar, pues, un caos, ¿no? Una destrucción. Puede expresar la idea de algo que va a cesar y que ya no va a volver a ser igual. O puede expresar la idea de un término de todo, pero no significa ninguna de esas cosas. Fíjense, dicho de otra manera, tiene la idea de una meta. Nosotros estamos en el camino y estamos corriendo una carrera. ¿No dice esto la palabra? Vamos avanzando a una carrera y viene el fin. ¿Qué dices? Pues viene un voladero. No, cuando un corredor dice viene el fin, ¿qué viene? Viene la meta, viene la meta, ese es el fin. Y cuando nos está expresando que es el fin de todas las cosas, es el fin del propósito por el que fuimos creados, hermanos. Esto es motivo de alegría, ¿sí? Porque por fin, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, que se cumpla tu propósito en mí? Cuando venga el Señor se va a cumplir su propósito en nosotros, ¿sí? Viene el fin, viene la meta. Y cuando un corredor piensa en la meta, dice, viene el premio, ¿no? Viene la medalla, viene la premiación de que llegaste al resultado, ¿no? Acaban de correr una carrera, llegaron con su medallita cada quien. Y es una alegría poder pasar la meta, aunque la pases así, mira. Pero la pasas, ¿de acuerdo? Entonces, esto, tómenlo en cuenta como el resultado de algo alcanzado. Es el fin de un resultado alcanzado. Es el propósito que ha llegado a su consumación, ¿sí? Y estás aquí con un propósito y por fin vemos el cumplimiento de ese propósito. Nos hemos mantenido en el camino para lograr un fin, para llegar a la meta, y nuestra carrera está por terminar. A eso se refiere, es el fin de todas las cosas. Está por terminar esta vida de sufrimiento y muchas veces lo expresamos, ¿no? Cuando hay algo que ya nos duelen hasta los ojos de ver cosas horribles en la televisión y de ver guerras y de ver rumores de todo lo que va a pasar y todas las enfermedades que puede haber, decimos, Señor, ya ven. No lo hemos expresado. Señor, ya ven pronto. Ven, Señor Jesús. Queremos ver el fin, queremos ver la meta, queremos estar contigo, queremos gozar de estar en tu presencia. Eso es el fin. ¿No se alegran? ¿Verdad que cambia? ¿Verdad que cambia el panorama y la definición que tenemos de fin de todas las cosas? Porque cuando dicen fin cuando yo era católico y oía que el fin del mundo venía, a mí me daba miedo, me llenaba de terror, era un pavor. Y cuando yo leía en la Biblia eso, me asustaba, ¿sí? Lejos de terminar alegre y gozoso de decir, viene Jesús, yo decía, ¿para qué leí esto? ¿Sí? Y nuestra carrera está por terminar, viene la meta, tiene la idea de un cumplimiento, de un destino definitivo. Vamos a estar en la presencia del Señor. Ese es nuestro gran regalo, ¿sí? Por fin vamos a conocer esa morada que nuestro Señor Jesucristo preparó para nosotros. ¿No te alegras? Ya no vas a vivir en una casa de Infonavit, ya no vas a rentar, ya no vas a vivir en Iztapalapa. ¡Gloria a Dios! Ahora vas a vivir en la... Nosotros vivimos en la actualidad y debemos vivir con una expectativa, debemos esperar con alegría y con mucho anhelo esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que se ha perdido en la iglesia. Es algo que la iglesia se ha hecho insensible a este momento. Cuando esto era lo que estamos viendo que Pedro les estaba diciendo a los que estaban sufriendo,
pero el Señor viene. O sea, anímense. Va a pasar este dolor, va a pasar este sufrimiento. Están dispersos, están siendo encarcelados, están apresados, pero viene Cristo, viene pronto. Y eso les daba fuerzas, eso les daba ánimo y les daba gozo. Y 1 Tesalonicenses 1:10 dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. No hacer eso es no ser una iglesia fiel. Fíjense, no esperar a Cristo es no ser una iglesia fiel. Porque nosotros somos la novia y estamos esperando al novio y decimos: ay, no, que no venga. ¿Es que no te quieres casar? Ay, es que pues aquí estoy bien contenta, ¿no? Así estoy bien. No estás enamorada. Nosotros somos la novia de Cristo. El novio viene, se quiere casar con nosotros, quiere encontrarnos. ¿Cómo quieres que encuentre a la iglesia? ¿Cómo quiere el Señor ver a su iglesia cuando venga? Él anhela este momento. Está esperando vernos pronto. ¿Cómo crees que el Señor te vea? Imagínense que nos encuentra en nuestros deleites y pecados, en nuestra carnalidad, en la división, en los pleitos, en el chisme, en la murmuración. Va a decir: ay, ¿en quién me fijé? ¿No? Y ahí estaba hace 2000 años atrás. Y en ese entonces estaban esperando fervientemente, apasionadamente a Jesucristo. Y esto me recuerda que yo soy un ciudadano del cielo. Tú eres un ciudadano del cielo. Dilo: yo soy un ciudadano del cielo. Tú no perteneces a este mundo, hermano. No te aferres a este mundo. Tú le perteneces a Cristo y vas a vivir en el cielo por la eternidad. Entonces simplemente estoy esperando que Cristo se aparezca, que llegue para que me lleve, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno de pasajes que tratan de esta expectativa. Y les voy a dar varias citas que hablan de esto. Permítanme mostrarles algunas de ellas. Acompáñenme ahora con su Biblia y síganme a lo largo de este recorrido. Vamos a hacer una ruta y vamos a leer varias citas que hablan de esto, ¿sí? Romanos capítulo 13, versículo 12 dice esto: la noche está casi acabada y el día se acerca. Y de nuevo, ese concepto de cercanía, de la inminencia de la venida de Jesucristo. La noche está casi terminada y el día se acerca. Se refiere a ese día glorioso. Versículo 11 nos dice: ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Te gozaste cuando recibiste la salvación? ¿Recuerdas ese día? Cuando entendiste que el Señor murió por tus pecados y te ofrece la salvación y no tiene ningún costo y tú la recibiste. Pues todavía no la tenías. O sea, sí la tenías, tenías la promesa, pero ahora está cerca. Ahora está a punto de sentirse, a punto de probarse. Está más cerca que nunca la salvación. Y más vale que despiertes, ¿sí? Tú estás más cercano de la salvación completa, estás más cercano del cielo de lo que estuviste cuando repetiste y le dijiste al Señor: Señor, ven a mi vida. Fue real, el Señor vino a tu vida, ¿sí? Pero no lo veías. Ahora tus ojos lo van a ver. Ahora vamos a estar cara a cara con el Salvador. La noche casi se acaba. El día cuando Dios venga se acerca. Es otra manera de decirle. Y más vale que hagamos a un lado las obras de las tinieblas. Porque también vemos en la Biblia a esas vírgenes que esperando al novio no estaban preparadas.
no tenían suficiente aceite para sus lámparas. Y eso representa la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la llenura suficiente del Espíritu Santo, no vamos a poder discernir ni vamos a poder escuchar la voz de Dios para estar bien seguros de lo que el Señor quiere que vivamos y que hagamos cuando estemos pasando por dificultades. ¿Sí? Entonces, más vale que vivamos de la manera apropiada. Dice el verso 13, despójense, quítense toda lascivia, la embriaguez, la promiscuidad sexual, la sexualidad, las contiendas, los celos, quítense todo eso. Más vale que nos vistamos del Señor Jesucristo y que dejemos de estar haciendo provisión para la carne. ¿Por qué? Porque Jesucristo podría venir hoy mismo. Esta noche puede venir el Señor. Y 1 Corintios capítulo 7 versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo se ha acortado para que a partir de ahora aquellos que tienen esposas vivan como si no tuvieran ninguna. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se regocijan como si no se regocijasen. Y aquellos que se compran como si no poseyesen nada. Y aquellos que usan del mundo como si no usaran de manera plena del mundo, porque la forma de este mundo está pasando y quiero que estén libres de preocupación, libres de distracciones, libres de cosas que los hagan voltear para otro lado cuando al que tenemos que estar viendo es a Jesucristo que viene ya. Estamos en un mundo que está muriendo, hermanos. Cada vez es un caos. Las economías ya no se pueden sostener. Ya no se puede sostener. La política, ni qué decir. En todos lados es lo mismo. No se puede, no pueden. Las naciones no pueden. Por más que hagan y que ahora que la vida artificial y no sé cuántas cosas están metiendo, nada de eso, no se puede. Más vale que no estemos aferrados a este mundo. Este mundo no te deja nada ni te promete nada. El que sí te promete la eternidad y una vida de felicidad es Jesucristo. ¿Entendieron eso? Ok. No se involucren mucho en esta vida, en sus emociones, en sus posesiones, en sus relaciones, en sus economías, en los pasatiempos que tiene este mundo, en los entretenimientos, en los deportes. No se metan tanto en eso, porque esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar, no te involucres demasiado. Todo esto se está moviendo rápidamente hacia su fin. ¿Por qué? Porque el tiempo ha sido acortado. Y ahora observen 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y aquí de nuevo está este mismo tipo de expectativa, de esperar la venida de Cristo. Él dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que esto que no puede mantenerse glorificando a Dios, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad para poder estar en la presencia de Cristo. Y en Tesalonicenses capítulo 4 hay otro mensaje de la inminencia, de la expectativa que debemos vivir. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15 dice, vendrá un gran acontecimiento. ¿Sí? ¿Ven cómo no lo pinta como un desastre, como algo horrible? Vendrá un gran acontecimiento y dice, les decimos esto por la palabra del Señor. En otras palabras, esto es revelación del mismo Señor Jesucristo. ¿Sí?
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y en Santiago capítulo 5, verso 8, voy rápido porque el tiempo es corto, lo vemos otra vez. Santiago está escribiendo a los creyentes, adivinen a cuáles, a los perseguidos, ¿sí? Y les estaban enfrentando igual tiempos muy difíciles, y él les dice en el verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? Y en el versículo 8 les dice, tened también vosotros paciencia y afirmar a vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Está cerca. Y otra vez aquí esta idea de que es inminente, de que es pronta. Esto, hermanos, siempre está en el corazón de un verdadero creyente. No dejes que se apague esta esperanza, este anhelo, este deseo, que arda en tu corazón, que te llenes de gozo, de alegría, de saber que el Señor viene pronto. Y en Hebreos capítulo 10, en el versículo 25 dice, no debemos dejar de congregarnos como lo estamos haciendo el día de hoy. Gózate porque estás aquí. ¿Sí? No debemos dejar de hacer eso. No debemos dejar de ser fieles en eso, de venir a fortalecernos, a escuchar la palabra de Dios. Hay algunos que habitualmente no vienen. No debemos hacer eso. Debemos congregarnos para alentarnos unos a otros a la fe, a las buenas obras, para mantener nuestra mirada y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchen esto. Conforme el día se acerca, es lo que está diciendo, conforme el día se acerca. Esto que se les estaba diciendo fue hace 2000 años. Y ahora estamos nosotros aquí 2000 años más tarde. Si estaba cerca hace 2000 años, hoy está más cerca que nunca. ¿Sí? Más cerca que nunca. Y hay muchas señales y muchas cosas que vemos que nos confirman que la venida del Señor está muy cerca. Muy cerca. Puede ser en cualquier momento. Observemos ahora Apocalipsis. Hay dos pasajes que me encantan, ¿sí? Y que les quiero presentar. Capítulo 1, versículo 3. Voy a esperar a que lo presenten. Ay, me espanté con ese pelón que está ahí. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. En otras palabras, ¿sí? ¿Quieres una bendición? Aquí hay una. Aquí hay una promesa que está ofreciendo Apocalipsis para todos los que lean estas palabras. Mucha gente dice, oh, yo quiero ser bendecido. Sí, a mí me gustaría ser bendecido. Ora por mí para ser bendecido. Dile, ¿quieres ser bendecido? Lee Apocalipsis. ¿Sí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Porque el tiempo, ¿qué? El tiempo se acerca. Y de nuevo, otra vez, estos creyentes estaban viviendo siempre a la luz de eso, de esa esperanza, de esta expectativa, que Jesús podía venir en cualquier momento. Y al final de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, ¿quién es? Dice, sí,
Cuando el Señor le dijo, yo vengo pronto, Juan dijo, sí, ven pronto. También Juan estaba a la expectativa de eso. También él estaba con ese anhelo y con ese deseo. ¿Sí? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Cuándo comenzaron? ¿Los últimos tiempos? Porque ese es nuestro estudio, ¿eh? Los últimos tiempos, ese es el tema. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? ¿Ya comenzaron o van a comenzar? ¿O vienen? Ya comenzaron. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuándo ascendió Jesús? ¿Qué más? ¿Hace 2000 años? Exactamente. ¿Con cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Me quieres chamaquear? Bueno, dice, fíjense lo que dice Primera de Juan 2:18. Hijitos, esta es la última hora. Es la última hora, y así como habéis oído que el anticristo viene, aunque ahora muchos anticristos se han levantado, por eso sabemos que esta es la última hora. La última hora ya había comenzado cuando Juan escribió Primera de Juan. Y la última hora, ahora escuchen con atención, comenzó con la primera venida de Jesús. Allí empezaron los últimos tiempos. Y recuerden cómo estaba la gente en la primera venida de Jesús. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaban? Simplemente andaban José y María tocando en los mesones y no lo reconocieron. Le abrieron y le cerraron la puerta, no les abrieron. ¿Sí? Fueron unos cuantos por allá, unos cuidadores de ovejas, unos pastores, toda la nación no lo sabía. El rey Herodes le preguntó a sus sabios y les dijo, ¿de qué están hablando estos magos que dicen que vienen a adorar al rey? Este lo quería matar y por eso se interesó. Y estos investigaron y le dijeron, es que está una profecía de que va a venir el Salvador. Sí sabían, tenían la información, tenían todo para esperarlo, para adorar al Salvador, a la promesa que tenían. ¿Y qué hicieron? No lo reconocieron. Fueron unos cuantos a los que el Señor se les reveló y se les presentó, y junto con los ángeles glorificaron el nacimiento del Salvador. Algo igual puede suceder en la segunda venida. Que no suceda eso. Que no suceda otra vez. Que no se repita. Que estábamos distraídos, que estaban descuidados, que nadie se preocupó, que oyó de la profecía, que oyó de la promesa de un Salvador, que iban a nacer en un pesebre, tenían todos los datos y no lo tomaron en cuenta y no vivieron con la expectativa de que iba a venir un Salvador. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo 4:1. Y esos postreros días ya habían venido. ¿Sí? Y esa apostasía ya se estaba llevando a cabo. Porque cuando empezaron los primeros tiempos, los últimos tiempos, en la venida de Jesucristo, y muchos lo rechazaron. Allí hubo apostasía. Su pueblo no lo recibió. A la fecha lo siguen esperando. Y en 2 de Timoteo 3:1 dice que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y esos fueron. ¿Sí? En esos días eran ya los tiempos difíciles. Y ya habían venido sobre Timoteo. Como pueden ver, los tiempos, los últimos tiempos vinieron cuando el Mesías vino, cuando vino Jesús. Y quiero cerrar con esto. Y yo le pido al Señor que nos ayude a entender cómo debemos vivir a la luz de esto en las Escrituras. Hoy el Espíritu Santo, y espero que así haya sido, nos dejó un mensaje, nos dejó una expectativa. Otra vez,
tomó nuestra atención para tomar en cuenta esto. Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. Viene por ti. Viene por ti. Viene por mí. ¿Sí? Estemos alegres, estemos gozosos. Pero esta noticia nos lleva a tener una actitud diferente, un comportamiento diferente, una vida diferente, porque no es cualquier cosa, ¿sí? Viene el Señor, viene el Salvador. Y miren, hermanos, no debemos convertirnos en fanáticos. Hay lugares en donde se comparte esto y se salen a las azoteas de sus casas con pijamas para esperar que venga el Señor por ellos. Tampoco tenemos que hacer esas payasadas, ¿sí? Pero tampoco debemos vivir como si no nos importara. Ni irnos a ese extremo, pero tampoco irnos al otro extremo de decir, dicen que viene y no viene. Ya me cansé de esperar. Pues qué mal. Tampoco debemos de convertirnos en personas flojas. El pastor Guillermo decía que cuando a la iglesia se le puso el nombre de Maranata y constantemente se compartía esto, muchos decían, no, pues ya ni hay que trabajar. Y dejaron de trabajar. ¿Para qué ya trabajaban si ya iba a venir el Señor? No pongan pretextos tampoco, hermanos. ¿Sí? Debemos convertirnos en buscadores de la santidad. ¿Sí? En buscadores de la santidad, es decir, en caminar de una manera que le agrade al Señor. ¿Sí, Lili? ¿Te late? ¿Te gusta? Porque no es para mí, no es para el pastor, no es para quedar bien con nadie, es para darle la gloria al que se merece la gloria. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Ya terminó ahí el tiempo, pero no le hagan caso. Entonces nos aventamos otra media hora de esto. No, ya estoy por terminar, ya estoy en lo último, 5 minutitos. Por tanto, procuremos estando presentes o ausentes, serle agradables. Si tú eres cristiano, esta es la vida que debemos tener. ¿Sí oíste esto? Sea que estés en casa o que estés ausente, tu deseo debe ser agradarle a Dios. Sea que sea domingo, sea que sea lunes, sea que sea el día que sea de la semana, nuestro deseo debe ser agradarle y glorificarle. ¿Sí? ¿Quieres agradarle a Cristo? Porque mira, si no quieres agradarle a Cristo, entonces no hay evidencia en ti de una vida nueva. Si de verdad Cristo vino a darte una vida nueva, nuestro deseo debe ser agradarle. Y venir a la congregación es para buscar ser mejores personas que le agraden al Señor. Dentro de todo eso, está bien llevarnos unos a otros bien. Algo que le agrada al Señor es que estemos bien, que estemos en unidad. Verso 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Y por último, todos vamos a rendir cuentas, hermanos, por nuestra vida, cada uno va a ser recompensado, ¿sí? Por las obras que ha hecho en el cuerpo según lo que ha hecho, sea bueno o sea sin valor, todo esto el Señor lo va a recompensar. Y el apóstol Pablo dice, miren, vivo a la luz, hecho de que algún día voy a tener que estar de pie ante Jesucristo y se van a hacer visible en su presencia mis obras, si fueron útiles o si fueron inútiles. Y hay algo que yo creo que dentro de esas obras que van a desfilar, no van a desfilar nuestros pecados.
Porque esos pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y dice el Señor que les echó en lo profundo del mar y no se acordará de ellos. Pero sí va a desfilar si todo lo que viviste y todo lo que hiciste fue para agradar y glorificar el nombre de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: como el día del Señor, el cual vendrá como un ladrón no anunciado, los cielos van a pasar y todo eso está asociado con lo que sucederá. Y entonces dice que esperaremos, versículo 12, y apresurando la venida del día de Dios. Entonces, para aquellos de nosotros que somos creyentes, estamos esperándolo, queremos apresurarlo y salirnos de aquí para poder estar en perfección, gozosos con Él. Checo. Para esos nuevos, para esperar esos cielos nuevos y esa nueva tierra, esa nueva morada que vamos a tener. Versículo 14, por tanto, amados, debido a que esperamos estas cosas, sean diligentes, procurad ser hallados por Él en paz, imprescindibles y sin mancha. Versículo 18, necesita estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y hay más citas, pero yo quiero concluir con esto. Hay tiempos difíciles, hay guerras, rumores de guerras, hay hermanos en Palestina que están sufriendo, hay hermanos alrededor del mundo que están sin hogar, que están siendo perseguidos, que están sin nada. Tú mismo puedes ver a muchos hermanos en Cristo, aquí en nuestro país, en los puentes, en casas de campaña. ¿Quién ha visto a hermanos? No sabes que son hermanos, pero muchos de ellos vienen de Honduras, son creyentes, ¿sí? Muchos los ven mal, están ahí con sus niños pidiendo en los cruceros, pero mucha de esa gente es creyente, ¿sí? Y hoy he visto a mucha gente, a mucho de Venezuela, mucha gente creyente. Intentó compartirme un cliente en la tienda y me dijo: ¿tú has oído de que hay fuerzas y vibras y que cada quien cree en algo grande o en algo que existe? ¿Tú qué crees que sea? Y yo le dije: yo creo en Jesucristo. Él es mi Señor y Salvador. Y vi su rostro de alegría y me dijo: ¿verdad que no hay ningún nombre dado a los hombres en el que pueda ser salvo? Ninguno, le dije. Y me gozo de conocer a un verdadero creyente. Nos despedimos, nos abrazamos y se fue muy contento. Y yo me quedé muy alegre. Pero alrededor del mundo hay mucha gente que está padeciendo. Y dice, lo primero que leímos fue: no te niegues a abrirle las puertas de tu casa a alguien y darle de lo que tienes. Darle. Despojémonos de lo que tenemos, hermanos. Hoy es el tiempo más importante para amarnos. Este tiempo es el más importante para amarnos. Dejémonos de tonterías, dejémonos de chismes, dejémonos de cosas. El Señor viene pronto y necesita, y nosotros más que nadie necesitamos que nos encuentre unidos, gozosos, amándonos, en paz. ¿Sí? ¿Le cantamos al Señor?